aunque a mí me conviene hacer virtual porque estoy tranquila en mi casa y no estoy correteando a la facultad. Y hay días que no puedo entrar con el auto porque es placa prohibida. Entonces me complico la existencia, tengo que ir a hacer una gran vuelta, etcétera, etcétera, y me toma más tiempo, pero bueno, todo sea porque finalmente mi función es enseñar, ¿no? Mi función es enseñar, pero no decir, ya, yo he dado mi casa, que me importa. Que me importa que ustedes asimilen, entiendan, respondan, eh, que les quede algo de lo que estamos hablando, porque si bien ustedes no van a ser bacteriólogos, pero la bacteriología les va a seguir por todo lado y a donde vayan. No hagan lo que hagan, la especialidad que hagan, ahí está la bacteriología. Y entonces si no van a saber diferenciar lo que es un virus de una bacteria o cómo se defiende frente a un virus frente a una bacteria, pues vamos a hacer un mal entendimiento de de los fenómenos fisiopatológicos de las enfermedades. Bueno, mientras tanto, empezaremos con nuestro primer cuestionario. Son 6 preguntitas que en realidad estamos conjuncionando lo que hemos visto de la referente a la inmunidad adaptativa y referente a la inmunidad inespecífica, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuál es el rol de la fagocitosis en la infección bacteriana y en la infección viral? ¿Quién quiere responder? ¿Saben lo que es fagocitosis? Y ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Dónde se ve más eh, aplicable la fagocitosis? ¿Dónde se ve más efectiva los resultados de la fagocitosis? ¿En la infección bacteriana o en la infección viral? Expliquemos el por qué. ¿Nadie? ¿David? Se ve más que todo en las infecciones de origen bacteriano, ya que una vez que el macrófago o el neutrófilo ingiera a la bacteria, a través del proceso fagocitosis se forma un fagosoma en el cual actúen enzimas y lo degraden. Este proceso es mucho más sencillo, ya que al ingerir virus, a causa de una infección de origen viral, estos pueden llegar a replicarse dentro de la célula la cual ha fagocitado y por ende tienden a salirse, a escapar de este proceso llamado fagocitosis. A ver, quisiera que se entable una discusión. Estamos en parte de acuerdo. ¿Quién tiene alguna opinión? ¿Otra opinión o están de acuerdo? Por lo menos, a ver, digan, sí, me parece bien lo que ha dicho David. ¿Nadie? Por criterio. Bueno, lo que nos ha dicho David es en cierta verdad, ¿no es cierto? Los factores que van a estimular a la fagocitosis son principalmente factores que están relacionados con la estructura de las bacterias. Los virus son difícilmente reconocidos por los fagocitos. Sí, también tienen patrones moleculares asociados, pero la característica de los virus es de que
antes de expresar o demostrar o de que el sistema inmunitario se active, los fagocitos en este caso se activen, ellos ya infectan a las células, ¿no es cierto? Y entonces la fagocitosis tiene muy poco valor, se da. O sea, hay virus que cuando salen de la célula se ponen fuera del ambiente que los protege, se exponen lógicamente a la acción de los anticuerpos y de los fagocitos, pero por lo general ellos en una primera etapa, como son parásitos intracelulares, pues la fagocitosis casi juega un rol muy pobre. Participa, sí participa, pero en menor intensidad. Es mucho más importante en las infecciones bacterianas, porque ellos tienen más bien un carácter extracelular, ¿no es cierto? Las bacterias, a excepción de algunas que son intracelulares, frecuentemente se replican en el tejido conectivo y bueno, y ahí están jugando un rol muy importante los fagocitos como supervisores del ingreso de partículas extrañas. El virus no puede estar mucho tiempo fuera de la célula porque las proteasas y RNasas que hay en el medio rápidamente los degradan. Entonces ellos como sea tienen que adherirse, fijarse y entrar a una célula que lógicamente le va a aportar todo el mecanismo necesario para su replicación, ¿no? Luego viene, bueno, a ver, ¿cuál es el rol de la activación del complemento y en qué tipo de infección es más importante? Esa es la segunda pregunta. ¿Quién quiere responder? ¿Nadie? Yo nombro, se van a asustar y se van a salir. Me voy a quedar con poquitos estudiantes. A ver, ¿quién quiere equivocarse, aunque sea, no importa? Así equivocándose uno aprende. Hoy estamos con David, el único que está presente en el aula, creo, por el resto no responde ni saluda nada. A ver, ¿qué dices, David? ¿Cuál es el rol de la activación del complemento? ¿Y en qué tipo de Bueno, infección es más importante? a lo que entendí, primeramente, el complemento son proteínas que ayudan a eliminar microorganismos de varias maneras. Eh, Esas proteínas, primeramente, se van a unir a dichos microorganismos para ayudar a su reconocimiento o ayudar a la lisis de estos patógenos, especialmente en bacterias, porque no puedo lisar un virus, se podría decir en pocas palabras, actúa más que todo en bacterias y puede hacer mucho más fácil su eliminación por el proceso de fagocitosis, ya que como son proteínas, estas proteínas al adherirse a las bacterias las van a marcar, atrayendo de alguna u otra manera a los fagocitos para que estos puedan fagocitarlos o para que se secrete algunas sustancias que ayuden a su lisis y posteriormente la muerte de la bacteria. Muy bien, estamos de acuerdo, ¿no? El complemento, como nos ha dicho David, es un sistema de proteínas. Son varias proteínas que normalmente se encuentran tanto en el medio extracelular como en la circulación sanguínea, pero en su forma, digamos, inactiva, ¿no es cierto? Y es necesario que alguien las active. ¿Y quién las activa de preferencia? Dependiendo de la vía la alterna frecuentemente son los PAMPs, algunos PAMPs, no todos, ni siquiera todos los PAMPs,
La vía de la manosa necesitamos azúcares de tipo manosa que no lo tienen los virus, y la vía clásica que necesita una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, el anticuerpo es el que va a estimular la activación del complemento. En este caso, si vemos y comparamos la estructura de la bacteria y la estructura del virus, el virus no tiene pumps, así como para activar el complemento por la vía alterna, ¿no? El virus no tiene un receptor para el C3b como lo tienen las bacterias. Las bacterias sí tienen receptores para el C3b y se fija pues el C3b allí, y cuando se fija el C3b puede o la opsoniza a la bacteria para que sea más fácil la fagocitosis, o continúa con la activación del complemento actuando sobre las otras proteínas, ¿no es cierto? Entonces el complemento también tiene un rol más importante, es más decisivo en las infecciones bacterianas que en las infecciones de tipo viral. Bajo ese contexto, a veces nosotros solicitamos exámenes de laboratorio y pedimos, por ejemplo, dosificación del C3b. ¿Dónde ustedes creen que va a estar más elevado el C3b? ¿En qué tipo de infección? O sea, el hecho de encontrar elevado ya me va a orientar a decir, no había sido este tipo, sino este otro tipo. ¿Cuál va a ser? Lógicamente la bacteriana, ¿no es cierto? La infección bacteriana. Si encuentro valores de C3b aumentados por encima de su valor normal, pues vamos a suponer que la infección que estamos cursando es de tipo bacteriano. Hay a veces las infecciones bacterianas que no se ubican el sitio donde está establecido, y entonces uno dice, puede ser una viral, porque las virales generalmente que producen un proceso inflamatorio simple y sencillo, en cambio las bacterianas producen pus, ¿no es cierto? Y esa pus se expresa en las mucosas o en la piel o a nivel del aparato respiratorio por la producción de moco con características muy diferentes que las que produce las infecciones virales. Bueno, la otra pregunta nos dice, en las infecciones bacterianas, ordene por importancia la activación de los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 son los directores de orquesta de la inmunidad adaptativa, tanto para infecciones bacterianas como para infecciones virales, ¿no es cierto? Ahora, en las bacterianas, ¿cuáles serían la primera transformación del linfocito virgen, del TH0? Vamos por órdenes. A ver, ¿qué piensan ustedes? Hay 4 tipos de respuesta: TH1, TH2, TH17 y T regulador. Bueno, hay otras más todavía que no las hemos estudiado, pero lo más importante son estas, ¿no? La respuesta 17, la respuesta TH1, la respuesta TH2 y la respuesta T regulador. Ahora vamos por orden. ¿Cuál será la primera en activarse? ¿Qué opinan ustedes? Cecilia. No. Cecilia acaba de entrar. Zona. La TH17. ¿La primera? Sí, TH17. Empezaríamos con la TH17. ¿Por qué? Porque en la TH... Sí, Zona. A ver, quiero tu opinión. Porque es la primera activación, se activa de 4 a 96 horas. Es la primera respuesta temprana que tiene. Ya, está bien, eso es lo que se ha determinado, que se activa muy pronto, y eso debido a qué? A que estimula la fagocitosis, ¿no es cierto? Y hemos visto que la fagocitosis es muy importante en las infecciones bacterianas.
Luego de la TH17, ¿cuál sería la siguiente? ¿Cuál sería la siguiente? La TH1. La TH1, a ver, sí, también, pero es más de una inmunidad de tipo celular, ¿no es cierto? Hay estimulación de anticuerpos, pero la que más forma anticuerpos es la respuesta TH2. Entonces, dependiendo del tipo de bacteria, si es una bacteria extracelular, como son la mayoría, la respuesta TH2 le sigue en importancia. Si la bacteria es intracelular, como es el caso de eh, como es el bacilo tuberculoso, brucelas, algunas listeria. Hay algunas bacterias que tienen la particularidad de reproducirse dentro de la célula, la misma Salmonella typhi, por ejemplo, es un parásito intracelular. Entonces, la respuesta más importante y la que le seguiría en orden, digamos, sería la respuesta TH1, ¿no? Y finalmente, lógicamente, va a venir la respuesta regulatoria, porque si no se regula todos esos mecanismos de activación, el proceso nos lleva más bien a producir reacciones no favorables para el huésped, ¿no? Nos produce reacciones de hipersensibilidad, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, ¿alguien tiene alguna opinión respecto a esto? Vamos a ir con la pregunta número 4. Dice, ¿cuándo participan los linfocitos TCD8? Ronald. Cuando una célula presenta el complejo mayorista de complejo tipo 1 de su superficie, ya que los linfocitos TCD8 son citolíticos. No estoy de acuerdo contigo, pero no es el único caso. ¿Cuándo participan los linfocitos TCD8? Cuando dice hay presentación a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, sí, está muy relacionado la activación de los TCD8 con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Y quiénes utilizan este medio para presentar antígeno? ¿Qué tipo de infección? ¿Los virus? Los virus. ¿Los virus, doctora? Los virus son los que infectan cualquier tipo de células, principalmente células epiteliales, células endoteliales, fibroblastos, y entonces estas células tienen pues el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, a través del cual ellos van a sacar afuera para que los reconozca, alguien los reconozca y les ayude en la defensa, ¿no es cierto?, de este tipo de agresión. Y entonces, lógicamente, los primeros que van a reconocer ese antígeno son los linfocitos TCD8. Entonces, la participación de los TCD8 es muy importante en las infecciones virales, pero también juega un rol importante en las infecciones bacterianas. También juega un rol, sobre todo en aquellas cuando tenemos a las bacterias intracelulares, ¿no es cierto? Que es una forma de evadir la acción de los fagocitos y del anticuerpo, el hecho de replicarse dentro de la célula. Bien, vamos con la otra pregunta. ¿Qué rol juegan los interferones en las infecciones virales? ¿O cómo actúan los interferones? Quería preguntar primero, ¿cuántos tipos de interferones conocen?
tipos de interferones hay? Ron. Alfa, interferón beta y interferón gamma. Ya, son 4, ¿no? Interferón alfa, beta. ¿Qué dice Sala? Aquí dice que son 3 tipos de interferones, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 tiene una subdivisión en alfa y beta, pero dice que son 3 tipos. Ya, el tipo 1 tiene 2 formas, ¿no es cierto? El alfa y el beta. El tipo 2 se refiere a los gamma interferones y el tipo 3 se refiere a los interferones lambda, ¿no ves? Ya, y si, bueno, ¿cuál de ellos, cuál de ellos es más importante en las infecciones virales? ¿Los de tipo 1, 2 o 3? Tipo 1, doctora. Tipo 1, ¿no es cierto? Tipo 1 son los de tipo 1. Ahora, ¿cómo actúan los interferones? Actúan inhibiendo la replicación vírica del virus. Evita que se multiplique. Inhibiendo la replicación vírica de los virus. No sé si se logran replicar. ¿Dónde? ¿Dónde? En la célula vecina, ¿no? Porque la célula infectada ahí ya no actúa el interferón, porque ya el virus ha debilitado a la célula, digamos, utilizando todas sus enzimas, sus proteínas y todo lo que tiene el virus para darle, lo que tiene la célula, perdón, para darle, y el virus lo ha utilizado para sintetizar su material genético y sus estructuras. Entonces ya casi esa célula está como indefensa, ya no tiene mucho ejército para defenderse. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es decirle defienda a mis compañeras y produce el interferón, ¿no? Estimula la producción de interferón. Y ese interferón es el que pasa a la célula vecina y entonces ahí, ¿cómo actúa? Interfiriendo la síntesis, ¿a qué nivel? Una síntesis de proteínas. Se sintetizan las proteínas, se sintetiza la cápsula. Sí, pero la verdad es que sí tienes razón. Inhibe la síntesis de proteínas a ese nivel, o sea, no permite que se sintetice la cápsula, ¿no? Y también tiene una RNasa que la función es destruir al RNA o genómico o mensajero, dependiendo del tipo de virus. Y entonces, si no hay RNA y no hay proteínas, no hay posibilidad de que se forme la partícula viral. Y lógicamente todo eso es degradado por los proteosomas de la célula vecina que está activando esos mecanismos de protección contra él. Pero los virus evaden, ¿no? Tienen mecanismos para evadir la acción de las proteasas y de las RNasas y a veces siguen replicándose y por eso la infección empieza a aumentar el número de células comprometidas. Pero ese es el rol de los interferones de tipo 1 principalmente, ¿no? Y el interferón gamma, ¿cuándo actúa? ¿Cómo actúa? Activando macrófagos. Activando los macrófagos. Y es así como se conoce también al interferón gamma. Es un factor activador de macrófagos, ¿no? Principalmente. Pero también, ¿qué es lo que hace en la respuesta inmune específica? El interferón gamma. Y eso es lo que nos interesa cuando hablamos de infecciones virales, ¿no? Hemos dicho que
La fagocitosis no es tan importante en las infecciones virales. O sea, la activación de macrófagos en las infecciones virales queda por debajo de la importancia que tendría sobre otro tipo de respuesta. ¿Cuál sería? El interferón gamma. Cecilia. ¿Sería promover la activación antivírica y la curación? Claro, ese hemos visto en el caso de los interferones de tipo 1, alfa, beta, ¿no? Y estamos hablando ahora del interferón gamma. ¿Cuál es su participación en las infecciones virales? El gamma. ¿Dónde participa? En la activación o en la transformación del TH0 en qué tipo de respuesta inmune, TH1, 2, 3, o TH1, doctora. TH1, lógicamente en la TH1, que es muy importante, sobre todo en las infecciones producidas por los virus, porque ellos son intracelulares y son los mecanismos a través de los cuales se van a activar también los linfocitos TCD8, ¿no? Bueno, dice la última pregunta, ¿cuál es la participación del linfocito TCD4? Seguramente ahí quería poner en las infecciones virales, que es en realidad lo mismo que estamos hablando del interferón gamma. ¿Cuál sería la participación de los linfocitos TCD4 en las infecciones virales? ¿Qué rol jugaría el linfocito TCD4? En las infecciones virales. Ahorita lo hemos dicho, pues. Dos funciones tendrían, ¿no es cierto? Por un lado, estimular las respuestas TH1 y por otro lado, estimular las respuestas TCD8. El TCD4 estimula la acción de los TCD8 también. Entonces, tendría ese mecanismo o esa importancia del CD4 en las infecciones virales, ¿no? Respuesta TH1 y estimulación de la respuesta por los linfocitos CD8. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a las infecciones bacterianas y las infecciones virales? O sea, la respuesta inmune frente a las infecciones bacterianas y a las infecciones virales. Un tema muy cortito, si bien ha resumido todo lo que hemos hablado de inespecificidad y de especificidad, pero bueno, lo hemos resumido lo más que se puede para que veamos cuál es el mecanismo que se pone en juego cuando estamos estudiando a las bacterias y cuando estamos estudiando a los virus. Si no hay respuestas, pues nos vamos a quedar, o si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí. ¿Tienen alguna duda? Nada. Muy bien. Bueno, con esto entonces terminamos nuestra clase de hoy día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.